pase a sobre todo vosotros. El tema de hoy es si los musulmanes pueden consumir un poquito de alcohol o nada de nada. Recuerdo que hace unos años Qaradawi aseguró que los musulmanes pueden tomar bebidas que tengan hasta un 0,5% de alcohol, siempre y cuando haya fermentado de manera natural. Los porcentajes son algo bien establecido entre los musulmanes, tanto que hasta un pilar del Islam tradicional está formado por uno de ellos. Pero vamos a fijarnos en lo que dice el Corán y la información que allí podemos extraer sobre este asunto. En primer lugar, quiero explicar un término que debe quedar claro antes de pasar a la cuestión de si se puede o no beber un poco de alcohol. Se trata de la palabra súcara, que casi siempre se entiende como estar ebrio de cualquier sustancia. Bueno, la raíz de esta palabra encierra en árabe el sentido básico de un estado de estupefacción que produce un desbordamiento de las emociones. A partir de aquí encontramos muchas acepciones relacionadas con cualquier cosa que obstruye la comprensión de la persona, haciendo que tome una decisión equivocada. Enajenación mental provocada por un elemento perturbador, sentimiento o pasión que desborda el intelecto, como sería la pasión juvenil o el enamoramiento que nos impide razonar correctamente, ataque de frenesí, tempestuoso, arder de ira, resentimiento, desequilibrio mental, delirio, estar confuso a la hora de juzgar, estupidez, alguien que no está en plena posesión de sus sentidos o incluso agonizar. Claro está que los efectos de los estupefacientes, las bebidas alcohólicas o cualquier tipo de embriagante que altere la conciencia se relacionan en árabe con súcara, pues todos estos elementos producen un estado de estupefacción que produce un desbordamiento de las emociones, que, como hemos dicho, es el significado básico de la raíz que se encierra en este término. Vamos a continuación a repasar de forma breve todos los lugares del libro donde aparece el término súcara. 22.2 y verás a la humanidad súcara mientras no está súcara. Así dice literalmente el versículo, lo cual nos muestra que súcara es una pérdida de contacto con la realidad, una visión o alucinación. Por eso las gentes parece que están en esta narración, en este versículo, ante una visión, pero en realidad se trata de la justicia divina en acción, algo que, como nos enseña el contexto, no esperaban las gentes. De ahí que sean descritos como gente que están alucinando. En 15.15 vemos que también aparece como los efectos de una ilusión o alucinación. En 16.67 encontramos: y de los frutos de las palmeras y de las vides sacáis un sacarán y buena provisión, o rizqan hasana, expresión que está relacionada en su sentido más básico no solo con un excelente sustento de todo tipo, sino también con algo que proporciona equilibrio, pues ese es otro sentido básico de hasana. Desde una perspectiva más profunda sobre el concepto que encierran los términos a partir de su raíz, la palabra frutos estaría relacionada en árabe con todo lo que nace de otro en forma consolidada. Palmeras con seleccionar, uva con delicia y sacáis o extraéis con abarcar o reunir, y sacaran wa rizqan hasana con aquello que provoca desequilibrio y equilibrio. Cuando analizamos del mismo modo todo el contexto donde aparece este pasaje, aquí se está diciendo, en palabras sencillas y fáciles de entender, que lo malo y lo bueno, o lo que produce desequilibrio y equilibrio, se encuentra en aquello de lo que elegís y disfrutáis entre las cosas que Allah ha consolidado para vosotros. Así pues, en su sentido más básico, el versículo estaría llamando a la moderación en todo aquello que Allah nos ha otorgado. Pero como indica el final del ayat, se trata de un signo para la gente que reflexiona, y el equilibrio se consigue mediante reflexión, no copiando y pegando lo que dicen otros por internet. En 1572 leemos: por tu vida, que estaban perdidos, o sacratihim, en su ceguera.
Aquí está describiendo un estado, la ofuscación de la gente de Lot frente a la llegada de los emisarios de Allah. Ahora vamos a analizar en los siguientes 2 versículos este término desde la perspectiva de lo que sería, digamos, hablar o decir algo. Fijémonos en su implicación cuando es relacionado a la palabra que sale de la boca de un individuo. 50, 17, 19, cuando los ángeles que se ocupan de él escriben sentados a su derecha y a su izquierda. No hay nada que diga. Gaulin, en su sentido más básico, no solo es decir, es también pensar, reafirmarse, creer y muchas otras cosas que guardan relación con el estado interno de la persona. En árabe hemos de saber que se utiliza en muchos sentidos. Sigue diciendo, sin que tenga a su lado presente un vigilante, y vendrá la sakratu de la muerte con la verdad. Eso es de lo que huíais. En 4.43, creyentes, no os acerquéis súcara al salat, que no solo significa rezar. En este y muchos otros contextos donde los creyentes se reúnen, se refiere a juntarse para solucionar los problemas de la comunidad a través de decisiones basadas en el conocimiento y lo que Allah ha revelado en su libro, o simplemente empezar a trabajar en la causa de Allah. Eso todos sabemos que también es salat. Esperad a que estéis en condiciones de saber lo que decís. Takuluna, que ya hemos dicho que en su sentido más básico se utiliza para construir muchos conceptos, no solo decir, también pensar, reafirmarse, creer y un gran número de cosas relacionadas con el estado interno de la persona. Por todo esto, la conclusión sobre el significado de súcara, podríamos decir que, desde una perspectiva que se fija en la información esencial que proporciona el libro, súcara no tendría por qué estar relacionado con estar ebrio. Es más, en el contexto coránico parece que ha sido utilizado como sinónimo de alucinación, desequilibrio, ofuscación o incapacidad para discernir de forma correcta a la hora de cumplir con los preceptos de Allah. De hecho, podemos relacionar este término, dentro del significado que nos aporta la revelación, a las emociones de un individuo que se encuentra espiritualmente lejos de Allah. De todos modos, si alguien insiste en seguir la perspectiva tradicional, el término súcara sí estaría señalando que no nos acerquemos ebrios a la oración, no que no se pueda beber alcohol. Y en cuanto al concepto sobre la abrogación de los versículos, pues ya ha sido explicada en varios vídeos de este canal, por lo que no vamos a perder el tiempo explicando esta innovación. Ahora pasemos al concepto que encierra jamar o bebida alcohólica. Vamos a empezar mostrando cuál es su sentido más básico. El jamar significa cubrir y mezclar en su raíz. De las acepciones principales vemos cubrir algo y provocar una mezcla, mezclar de manera oculta, entremezclar, mixto, mantener oculto, provocar un cambio o alteración del estado o condición, cualquier elemento que hace de pantalla. Obviamente, las bebidas alcohólicas y los estupefacientes caen dentro de las acepciones que se forman a partir de esta raíz, por tratarse de elementos que cubren nuestro intelecto y lo mezclan con nuestra parte más irracional, provocando en nosotros alteraciones, en ocasiones de carácter muy grave. Vamos a repasar también de forma breve todos los lugares del libro donde aparece la raíz de jamar. 12.36 y 12.41, si nos fijamos en estos versículos, y curiosamente aparece jamar como algo que debe ser interpretado dentro de otra interpretación. Allí observamos que el compañero de prisión de Yusef le está pidiendo consejo. Obviamente, aquí solo podemos entender que Yusef le está dando una enseñanza basada en un conocimiento que ellos no tenían, pero al fin de cuentas un conocimiento humano. Quien piense que los profetas son adivinos o que aquí Yusef le está revelando acontecimientos futuros, ha de saber entonces que está contradiciendo todos aquellos ayats en los que el Corán nos indica que nadie, excepto Allah, conoce el futuro o el Ghaib. Algo parecido ocurre con los supuestos milagros de Isa, que encontramos narrados en las traducciones del Corán basadas en la interpretación clásica, y que a todas luces contradicen los versículos que aseguran que ningún ser humano es capaz de realizar milagros. Lo que nos enseña la historia de Isa son los efectos que produce la palabra de Allah cuando es aceptada por los hombres, no actos milagrosos, pues el Corán señala con toda claridad que los milagros, tal como se entienden en el judeocristianismo o la tradición islámica, no existen. Y lo peor del asunto es que, según el libro, buscar la confirmación del poder y la gloria de Allah a través del milagro es síntoma de incredulidad.
Sobre la explicación de la charla entre los prisioneros y la enseñanza práctica que podemos extraer de aquella conversación, haremos un vídeo, inshallah. 47.15. En este versículo aparece una descripción del paraíso basada en un mazalu, como encontramos al principio del ayat. Esto significa que debemos interpretar todo lo que allí se expone de forma alegórica, pues la palabra mazalu nos obliga a ello. Desde esta perspectiva no tiene lógica alguna tomar jamar como simplemente una bebida alcohólica, mucho más cuando se hace mención de otros elementos que también están fluyendo. Si nos fijamos, allí se citan los términos frutos y perdón. Sin profundizar demasiado sobre los distintos significados que puedan tener estos ríos, decir que la estructura de los términos encierra conceptos relacionados con la acción de hacer fluir el sustento y la riqueza por parte de los creyentes en esta vida. Por otra parte, los frutos representan las buenas acciones, lo cual significa que es en aquel lugar o estado donde vamos a encontrar los frutos de nuestras acciones. Y el perdón, que en su sentido más básico, si atendemos a la raíz del término Ghafur, está relacionado con un estado de protección en aquello que, de forma alegórica, se nos está describiendo como el paraíso. En 24.31 vemos en este versículo la raíz construye un término que se relaciona tradicionalmente a una prenda que supuestamente cubre y no deja reconocer los encantos de la mujer, si es que interpretamos jimar como una vestimenta, pues en su sentido más básico se relaciona con hacer justicia entre comunidades, al igual que la mayoría de ayats que hablan sobre las relaciones de hombre y mujer. Aun tomándolos en el sentido de prenda que cubre, nada tiene que ver con el hijab. Esto ya lo hemos explicado en otros vídeos del canal. En 5.90-91 leemos: vosotros que creéis, ciertamente el vino, el juego de azar, los altares de sacrificio y las flechas adivinatorias son una inmundicia procedente de la actividad de Shaitán. El jamar, en este contexto, tiene un sentido negativo, al igual que juegos de azar. Obviamente, los altares de sacrificio y las flechas adivinatorias también se entienden como elementos o acciones negativas, pero su significado lo desarrollaremos en otro vídeo para no hacer tan largo este. El término inmundicia o abominación, traducido normalmente desde el judeocristianismo, que algunos conservan en el subconsciente, en árabe aparece como riksun, cuya raíz tiene el sentido básico de duda e inquietud. Entre sus acepciones principales encontramos estado de conmoción, confusión, estrechez de miras y no utilizar el intelecto. A partir de aquí se construyen después significados que guardan relación con asuntos desagradables o difíciles de describir, entre los que se incluye hasta el mal olor corporal. Sin embargo, traducir abominable o inmundo dicho término en este contexto es algo que no tiene ninguna lógica. Sobre el Shaitán y su actividad no vamos a entrar en detalles, pues todos sabemos que está relacionado al mal. Sigue diciendo: apartaos de todo ello y podréis tener éxito. Realmente el Shaitán quiere desencadenar entre vosotros la enemistad y el odio, sirviéndose del vino, hamr, y del juego de azar, es decir, de aquello que, como ya hemos visto, hace de los bienes mundanales nuestra meta en la vida. Y así apartaros del recuerdo a Allah y del salat, es decir, de la conciencia en Allah y el seguimiento de sus preceptos, pues ese es el sentido más básico del término salat dentro del Corán. Y termina diciendo: no desistiréis. 219 y 220 encontramos: te preguntan sobre el vino y el juego de azar. El jamar ya hemos visto que tiene el sentido básico de tapar algo para poder mezclar. La raíz del término juego de azar en árabe está relacionado a la obtención de riquezas o abundancia sin esfuerzo. Ese es su sentido básico. Debemos saber que juegos de azar es una acepción construida a partir de ese sentido. En ambas cosas hay mucho daño. Este izmun o daño encierra en su raíz el concepto básico de quedarse atrás. El concepto de pecado, tal como se entiende en la religión, no existe en el Islam. Este quedarse atrás implica siempre incapacidad para desarrollar de forma individual o colectiva las capacidades que Allah nos ha otorgado para alcanzar el éxito en ambas vidas. Muchos nos han dado cuenta de que este término, en el contexto coránico, hace alusión a aquello que el individuo sabe o es consciente de que le hace daño o que no le beneficia, como observamos en la exposición que se hace del término en el versículo 5.3. Algo parecido ocurre en el pasaje que nos cuenta la historia de los hijos de Adán, donde claramente la expresión ithmi no puede interpretarse en la forma clásica de pecado, pues de lo contrario existiría allí una grave contradicción, ya que leer que el hijo bueno está diciendo al malo que éste cargará con los pecados de ambos está en contra del concepto coránico de que cada uno ha de cargar con el mal que ha cometido.
o en 5.63, donde izma aparece como un discurso falso que conlleva el pecado, sin ser izma el pecado en sí. Por tanto, izm, como la mayoría de términos que aparecen en el Corán, debe ser estudiado a partir del contexto donde aparece, pues esto nos ayudará a evitar interpretaciones equivocadas. No se puede enlatar un solo significado a un término coránico. Por eso siempre os digo que es más seguro fijarse en el sentido básico que proporciona la raíz, por ser esta la única forma de interpretar el texto sin caer en contradicciones. Sigue diciendo para los hombres y algún beneficio. Esto significa que en tapar algo para llevar a cabo una mezcla y en obtener beneficios sin esfuerzos, existe un beneficio mundanal para quien así actúe, pero al mismo tiempo significa frenar el desarrollo de los demás, lo que finalmente y de forma inevitable ha de repercutir negativamente en aquel que lleva a cabo la propia acción. Por eso continúa diciendo, pero el daño es mayor que el beneficio, y te preguntan qué deben gastar, di lo superfluo o al-afwa, cuyo significado es lo que excede de las necesidades de cada uno. Esto se puede interpretar de distintas formas, pero el concepto es el de hacer que fluya la riqueza y sustento en la sociedad, y que no intentemos acaparar los recursos que Allah nos ha otorgado únicamente para nuestro beneficio personal. Así os aclara Allah los signos. Ojalá reflexionéis acerca de esta vida y de la última. Pues la riqueza y el sustento del mundo deben ser herramientas que nos sirvan para alcanzar el éxito en la otra vida. Nunca han de ser el objetivo de nuestra existencia aquí en el mundo. Y te preguntan sobre los huérfanos. El término al-yatama o huérfanos encierra en su raíz el concepto básico de encontrarse solo. Cuando uno observa en los léxicos las acepciones que se construyen, entiende que este término incluye desde aquel que vive aislado hasta quien está triste o está pasando necesidad. Limitar el sentido de yatama a niños y niñas huérfanos dentro del contexto coránico resulta absurdo. Por desgracia, este es otro de los regalos que nos ha dejado el tradicionalismo. Sigue diciendo, es bueno que miréis por sus intereses, y si mezcláis con los suyos, son vuestros hermanos. Allah distingue al que corrompe las cosas del que las mejora. Si Allah quisiera, os lo haría difícil. Es cierto que Allah es todopoderoso y sabio. Aquí se está hablando de mezclar para sacar un beneficio personal, de corromper en lugar de mejorar. Es decir, estas palabras están relacionadas con el versículo anterior. Quien tenga capacidad para reflexionar, que saque conclusiones sobre este asunto. Desde una perspectiva que se fija en lo esencial del texto, Hamar no tendría por qué estar relacionado con una bebida alcohólica o estupefaciente. Es más, en el contexto coránico parece que ha sido utilizado para describir temas relacionados con la justicia e injusticia entre individuos y comunidades. De todos modos, si insistimos en seguir la perspectiva tradicional, vamos a plantearnos la pregunta, ¿está prohibido el alcohol en el Corán o solo es desaconsejable? Bien, si nos agarramos a la interpretación clásica, Hamar como vino y Ithm como pecado, entonces el alcohol o cualquier tipo de estupefaciente cae dentro de las prohibiciones que Allah ha expuesto en el libro, como aparece reflejado en 7.33. Aquí se trataría de una prohibición relacionada con oímos y obedecemos, nada que ver con el viejo argumento de se ha prohibido porque si pruebas un poquito luego quieres más. Esto sería como decir aquello que tantas veces repetía mi abuelo, de que si fumas un porro acabarás pinchándote heroína. Estas cosas no tienen ningún fundamento. Personalmente conozco muchísima gente que se toma alguna copa los fines de semana, algunos incluso rayas, y el 99% de ellos ni es alcohólico ni drogadicto. Tienen familia, trabajan y hacen una vida relativamente normal. Pero si nos agarramos al sentido más básico del texto y tomamos Hamar como algo relacionado con el hecho de tapar algo para llevar a cabo una acción que solo nos beneficia a nosotros, Ithm como aquello que nos impide avanzar, entonces el vino o los estupefacientes o cualquier otra cosa que no ha sido mencionada explícitamente en el Corán, pero de la cual tenemos conciencia de que puede resultar negativa en un momento dado, caería dentro de la categoría de desaconsejable, no de prohibido, pues mientras no nos llevara a perder la cabeza y cometer el mal o la injusticia, no tendría por qué estar prohibido. Esto sería así en el caso de que Hamar no se comprendiese como un tipo de líquido o sustancia potencialmente peligrosa, sino como un estado mental o ánimo que el individuo adquiere y que de algún modo le impide avanzar por el camino correcto. Por ejemplo, en mi caso particular, soy un exalcohólico y drogadicto y sé con toda certeza que el alcohol y las drogas harían que me desviase de mi objetivo, pues me convertirían de nuevo en una persona injusta, razón por la cual no tengo ninguna duda de que son algo haram,
Obviamente, si mi objetivo no fuese ser justo y mi esperanza encontrarme con Allah, seguiría bebiendo y drogándome, pues continuaría pensando que la vida son 2 días. Pero siendo musulmán, uno intenta no desviarse de su objetivo. Así que, desde esta visión particular, el sentido tradicional de hamar estaría relacionado con la injusticia. Entonces, es algo prohibido. No sucede lo mismo, por ejemplo, con el término cerdo, cuyo sentido básico es orgullo y maldad. Si nos fijamos, aquí sí que ha quedado establecido como prohibido sin ningún tipo de ambigüedad. No necesitas dar muchas vueltas respecto a este asunto, pues en este caso no hay discusión posible. El orgullo y la maldad nunca traerán nada bueno al individuo, da igual su cantidad o proporción. Para finalizar, decir que mientras sigamos interpretando el mensaje del Corán de forma tradicional, nos encontraremos con muchas contradicciones, en la mayoría de casos insalvables. Incluso cuando queremos tomar el sentido clásico de un término o asunto, necesitamos conocer el sentido básico del texto, pues de lo contrario acabamos siempre en contradicción. Por desgracia, la mayoría de gente que busca guiarse solo con el Corán no ha borrado de su mente lo que aprendió del tradicionalismo o incluso no se ha desprendido de aquellas ideas preconcebidas que tenían antes de conocer el Islam. Es decir, muchas de sus creencias han sido formadas en una época anterior y lo único que hacen ahora es intentar defenderlas utilizando el Corán, siendo esto una forma de certificar aquello que ya pensaban antes. La opinión sobre el zina o la homosexualidad son una buena prueba de ello. De estos y otros asuntos ya hemos mostrado explicaciones en los vídeos de este canal. Obviamente, esta actitud nos impide comprender que solo en el sentido más básico de los términos es donde no existe contradicción. Pero para entender esto necesitamos reflexionar. Pero oye, si el Islam es tu vida y el Corán tu guía, al menos intenta esforzarte en estudiar y reflexionar el mensaje de Allah, sin olvidarte de hacer tabula rasa antes de comenzar. De lo contrario, nunca escaparás del sectarismo y la conjetura. As-salamu alaikum.